Vamos a comenzar este programa de hoy de esta manera, con esta imagen que tenemos en pantalla, porque vamos a hablar de la esclerosis múltiple. Es la más común de las enfermedades inflamatorias que dañan la cubierta de las fibras del sistema nervioso central. Y aunque esto parece muy técnico, ahora lo vamos a explicar con nuestra experta que nos acompaña en esta tarde. Bienvenido, mi querido amigo televidente. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares a esta casa que se llama Buena Vida. Bienvenidos nuestros televidentes en Puerto Rico y en todo Estados Unidos, obviamente, mi ciudad de Miami, que siempre nos acompaña lealmente a esta hora. Hablemos precisamente de este daño que ocurre en la fibra del sistema nervioso central, tanto en los adultos jóvenes, que ocupa el primer puesto entre los trastornos neurológicos que causan incapacidad. Sin embargo, ¿se puede prevenir? ¿Se puede curar la esclerosis múltiple? Vamos a conectarnos hacia el consultorio de nuestra querida especialista en neurología, la doctora Lita Calagua. Doctora, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Este tema es importante porque a lo largo de mi carrera médica he conocido muchos casos, cada uno curiosamente diferente, de esclerosis múltiple. ¿A qué se debe esto? La esclerosis múltiple, como lo ha mencionado, es una de las más comunes inflamaciones del sistema nervioso. Esta inflamación es modulada por el sistema inmune. Y aquello que llamamos que daña las fibras del sistema nervioso central es que daña la mielina. La manera como la daña es muy variada. Puede tomar muchas áreas del cerebro o puede tomar áreas de la espina, sobre todo de la cervical, que es lo más común. Ahí estamos viendo esa gráfica que realmente explica un poco lo que la doctora Rita Calagua, especialista en neurología, está explicando. La esclerosis múltiple ser una enfermedad autoinmune y dañar la mielina que recubre los nervios en el sistema nervioso central, se le llama frecuente y popularmente que es una enfermedad desmielinizante. ¿Qué implicaciones y consecuencias tiene esto para el paciente, doctora? El ser desmielinizante es que puede atacar muchas áreas del sistema nervioso. La mielina existe en los ojos, en el cerebro, en la espina dorsal, cervical y lumbar. La mielina es dañada y desafortunadamente al ser dañada la estructura de la mielina no se puede remielinizar. Es muy difícil lograr una recuperación de una mielina dañada. El hecho de que la esclerosis múltiple, como usted lo mencionó, se presenta de manera muy variada, es muy importante identificarlo porque se presenta generalmente en pacientes jóvenes. Ahora, ¿más mujeres que hombres? Está descrito epidemiológicamente que afecta más mujeres que hombres y en cuanto al factor racial afecta más a la población blanca que la población negra o que la población asiática. Doctora Calagua, hablemos de esos signos que pueden empezar a alertar a esos pacientes jóvenes, más mujeres que hombres, como acaba de mencionar, que sienten la necesidad de que tienen que acudir a un especialista para ver y estudiar y tratar de hacer un diagnóstico. ¿Cuáles son esos primeros signos y síntomas alarmantes de la esclerosis múltiple? Los primeros síntomas que tenemos que identificar son síntomas sensoriales, lo que quiere decir que es la sensibilidad, se ve afectada, pero antes de los síntomas lo más importante es la secuencia de los síntomas. Quiere decir que no son síntomas que aparecen de una manera súbita, por el contrario, aparecen de una manera muy lenta, muy episódica, unos pocos segundos, en unos meses, unos pocos minutos, y de pronto se instala con una sensación más prolongada. Pueden haber trastornos sensoriales, quiere decir la sensibilidad de la piel es afectada, muchas veces es una extremidad, puede ser también parte de la cara. Número 2, trastornos motores, donde de pronto nos levantamos y sentimos que una parte del cuerpo no está tan fuerte como la otra. Número 3, la fatiga espontánea sin explicación. Número 4, una pérdida de la visión de una manera aguda. Puede ser un ojo, generalmente es un solo ojo,
que también no tiene ninguna explicación. Número 5, hay trastornos incluso del comportamiento, donde se habla mucho de la depresión, problemas cognitivos y problemas del juicio, de decisiones. Otro factor que es importante en que los pacientes desarrollan una intolerancia al calor, quiere decir una intolerancia a las temperaturas altas. De pronto se exponen a temperaturas altas y se sienten muy débiles o incapaces de moverse como lo harían en una temperatura normal. Se describe también casos donde afecta a la cuerda espinal, quiere decir puede afectar a la cuerda cervical, dorsal y lumbar, lo que se llama que es una degeneración transversal de la cuerda espinal. Eso se desarrolla con un problema motor de los miembros inferiores, que son los casos menos comunes. Ahora, doctora, el ser diagnosticado con esclerosis múltiple a temprana edad, porque acaba de decir que puede ser en adultos jóvenes, ¿significa que necesariamente el paciente va a terminar, por ejemplo, en una silla de ruedas? El paciente que es diagnosticado, el diagnóstico, por ejemplo, no es fácil de hacerlo, no es como una enfermedad que aparece un día y el diagnóstico se hace inmediatamente, no. Para diagnosticar la esclerosis múltiple generalmente estamos viendo de un segundo episodio. El primer episodio puede ser totalmente benigno y el segundo episodio de deficiencia es que nos ayuda a hacer el diagnóstico. Se describe en general que el paciente que no tiene tratamiento, 25 a 30 años después del inicio de la enfermedad, puede estar en un cuadro de disabled, que tiene una disabilidad que no puede funcionar, pero eso toma casi 25 a 30 años. Estos pacientes se describen generalmente como pacientes que por algún motivo han dejado el tratamiento o deciden no seguir el tratamiento. Wow, interesante que un paciente con un diagnóstico tan específico, que como usted dijo a veces es difícil de realizar, después de años de evolución, con 20, 25 años de evolución de esta enfermedad crónica que la crea el propio sistema de defensas, decida dejar el tratamiento. ¿Por qué toma esta decisión el paciente, doctora? Exactamente, esa es una discusión que se ha llevado hasta los foros de psiquiatría. ¿Por qué es tan común que el paciente con esclerosis múltiple, a pesar de que se le hace un diagnóstico, como se dice, evidente, le muestro los resultados de la resonancia, le muestro los resultados de los estudios del líquido cefalorraquídeo, donde es evidente que tenemos esclerosis múltiple y el paciente decide no tomar el tratamiento? Recuerda que uno de los síntomas que hablamos era la falta cognitiva y la falta de judgment, quiere decir la falta de un juicio. Muchas veces estas placas de la mielina que son afectadas, recuerden que afecta todo el cerebro. Y al ser afectadas placas de la mielina, la parte cognitiva del individuo va a ser afectada. Quiere decir que acá viene la pregunta, ¿el paciente deja de tomar el tratamiento simplemente porque quiere dejarlo o es la esclerosis múltiple que está afectando ya la parte cognitiva y hace que el paciente tome una mala decisión? O sea, la esclerosis múltiple, entre sus muchas afecciones en diferentes niveles del sistema nervioso central a través de todo el cuerpo humano, puede afectar y llegar a un momento en que afecte incluso la toma de decisiones del paciente. Así es, afecta la parte cognitiva, afecta la concentración y clásicamente afecta la falta de juicio, que en buen español es el saber tomar una decisión. Doctora, ¿es hereditario la esclerosis múltiple? No es hereditario. Hay mucha controversia a partir de la parte genética de la etiología de esclerosis múltiple. No significa que nosotros nacemos con un gen que nos predispone a la esclerosis múltiple, vamos a tener esclerosis múltiple. No, esto es una cosa multifactorial. Podemos tener genes que nos predisponen a la esclerosis múltiple, pero ¿quiénes son los factores que desencadenan? Ahí viene la parte inflamatoria. Quiere decir que este individuo que nace con un gen que lo predispone a la esclerosis múltiple se expone a una infección, llamémosla viral o bacteriana. Se expone a una exposición de un organismo tóxico, como químicos. O se expone, muchas veces se ha descrito, temperaturas muy extremas.
Por eso que se describía años atrás, estamos hablando de hace 40 años, probablemente en los libros de medicina se decía clásicamente que el paciente con esclerosis múltiple venía de zonas alejadas de la zona ecuatorial. Quiere decir pacientes que han nacido y se han criado en temperaturas extremadamente bajas. Estamos hablando menos 20, menos 10. Ese tipo de población se describía. Pero para contestar su pregunta, no se considera que es hereditario. Se han hecho muchos estudios, pero esta enfermedad es multifactorial. Quiere decir, necesitamos el factor genético y necesitamos el estimulante externo del environment para que se desencadene la enfermedad. Doctora, por último, el estilo de vida que el paciente elija, me refiero a qué comer, de qué manera alimentarse y nutrirse, la importancia de las horas de sueño y la práctica de ejercicio, ¿cómo influye en la calidad de vida de un paciente con esclerosis múltiple? Es una influencia vital. Estamos hablando del sistema autoinmune, quiere decir que es el sistema inmune del paciente que está reaccionando ante esta enfermedad. Siendo un paciente joven, lo que usted acaba de decir, clásicamente tenemos pacientes de 19, 21 años que son diagnosticados con esta enfermedad y parte del tratamiento es explicar que el estilo de vida, lo que acabamos de decir, el tipo de comida, el tipo de actividad, el tipo de ejercicio, las horas de sueño, el manejo del estrés, que es lo más importante en la población joven. Manejo del estrés, ojo, que no hemos discutido, ¿qué pasa con la paciente con esclerosis múltiple que se somete a un embarazo? Que eso de por sí es un estrés. Pero hay mucha educación que se puede hacer, el especialista sabe cómo hacerlo y el especialista puede guiar a estos pacientes. Si esos pacientes mantienen su tratamiento, hay una calidad de vida muy buena, muy comparable con lo opuesto, que hay pacientes que no quieren seguir el tratamiento y tienen un estilo de vida que no va a ayudar al sistema inmune. Gracias, doctora. Como siempre, una explicación maravillosa, profunda, detallada y en palabras que toda nuestra audiencia lo ha podido comprender. Doctora Rita Calagua, neuróloga, colaboradora ya de esta casa Buena Vida. Hemos hablado acerca de las causas, el tratamiento, el estilo de vida y a posteridad qué podría pasar con un paciente diagnosticado con esclerosis múltiple. El estilo de vida es importante, la alimentación es vital para todo. Y por eso vamos a seguir hablando de ello. En este caso, realmente, cómo el alimento que mamá y papá o cuidadores eligen para una persona que no es paciente, una persona autista. Hemos hablado que el neurodivergente es una persona con un sistema neurológico diferente. Las personas autistas, repito una vez más, no son pacientes, son personas neurodivergentes. ¿Qué alimentos debemos elegir para que sean funcionales y cómo algún trastorno que estén padeciendo podría realmente mejorarse a través de la comida? Se lo comento con una nutricionista. Busque lápiz y papel, por favor. Si tu miembro